Mi nombre es Julieta del Castillo, soy médica laboral. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Ley 24.557, también conocida como Ley de Riesgo de Trabajos. Esta ley entró en vigencia en el año 96 y tiene tres actores principales. Por un lado están las ART, las aseguradoras de riesgos de trabajo. Por otro lado están los empleadores y por otro lado están los trabajadores. Todos ellos con derechos y obligaciones que no son de forma independiente, sino que de cierto modo buscan entrelazarse para mejorar los puestos de trabajo y de ese modo disminuir los riesgos laborales que existan en esos puestos. Vamos a empezar hablando sobre las ART, sobre sus derechos y obligaciones. Las ART tienen la obligación de denunciar ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, este es el ente que las regula, si los empleadores no cumplen con las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Como así también las ART deben informar a este mismo ente sobre los planes y programas exigidos a las empresas que se llevan a cabo anualmente. La ART lo que debe hacer también, como una de sus obligaciones, es promover la prevención en los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esto se lleva a cabo a través de inspecciones que debe llevar a cabo la ART de forma periódica en las empresas, con capacitaciones, con material didáctico. Y el otro punto, que es el que quizás más se conozca, son las prestaciones en especies que debe brindar la ART ante algún asegurado que haya sufrido algún tipo de siniestro. Estas prestaciones hacen referencia a lo que es atención médica, prestaciones medicamentosas, prestaciones en rehabilitación, prestaciones también así como una recalificación o una reubicación si el trabajador quedase con alguna secuela y el pago de una indemnización en caso de que haya quedado con algún tipo de incapacidad, que esto no se da en todos los casos porque no todos los accidentes o las enfermedades pueden dejar algún tipo de secuela. Por otro lado, los empleadores deben recibir de las aseguradoras información sobre las prestaciones y asesoramiento sobre lo que es prevención de riesgos. Eso lo deben recibir desde la aseguradora el empleador. Si no se los presentan, que muchas veces el empleador lo desconoce, se lo deben exigir. La empresa también lo que debe hacer es notificar a los trabajadores acerca de a qué aseguradora se encuentran afiliados. La misma aseguradora es quien le debe entregar al empleador una tarjeta donde ahí presente los números telefónicos y las direcciones a las que deben concurrir ante alguna emergencia o algún accidente. Y el empleador también lo que debe hacer es denunciar todos los accidentes y enfermedades profesionales a las aseguradoras que tengan sus trabajadores. Es decir, si un trabajador sufre un determinado siniestro en el ámbito laboral o padece alguna enfermedad que esté relacionada al puesto de trabajo, el empleador debe ser quien emita la denuncia a la aseguradora. Ahí la aseguradora toma conocimiento y empieza a proceder con todas las prestaciones en especies que mencionamos anteriormente para cumplimentar esta obligación que tiene y de ese modo iniciar las atenciones al trabajador. Y el empleador también lo que debe cumplir son con todas las normas de higiene y seguridad que estén previstas para el puesto de trabajo y para asistencia al trabajador. Por parte de los trabajadores también van a estar involucrados en todo este contexto y van a ser quienes tengan también derechos y obligaciones. El trabajador debe recibir información y capacitación en prevención de riesgo de trabajo, ya sea, como dijimos anteriormente, por parte de la ART o por parte del empleador. Este trabajador también debe participar en medidas de acciones preventivas, es decir, debe ser capacitado en una brigada, debe ser
en una brigada de salvataje, debe de tener capacitaciones en primeros auxilios, en cursos de RCP, en eventualidades, por ejemplo, un siniestro como un incendio, con algún plan de evacuación. Todo eso se lo debe proveer la misma empresa y la RT en conjunto. Por eso, en un principio, lo que yo planteé es que no van a trabajar de forma independiente y los derechos y las obligaciones no van a ser independientes, sino que se van a cruzar de cierto modo para garantizar que se cumplan todas estas derechos y obligaciones. El trabajador también debe informar al empleador acerca de hechos que reconozca como peligrosos en su puesto de trabajo, que muchas veces pueden pasar por alto, no por mala intención del empleador, sino porque el mismo trabajador es el que está su jornada entera en ese puesto de trabajo y es el que habitualmente se encuentra con esos riesgos y es el que puede advertir esta situación. Ante una situación que puede ser riesgosa, debe transmitirlo al empleador. Y el empleador, junto con su equipo de higiene y seguridad, van a ser quienes hagan las reformas pertinentes del caso para que las mejoras se ejecuten. El trabajador tiene la obligación de someterse a exámenes médicos. Estos exámenes médicos son tanto el examen de preingreso, que es el examen también conocido como examen preocupacional, ya que este examen va a determinar si la actitud psicofísica de ese trabajador condice con el puesto de trabajo al que se lo pretende imponer, o es el que se necesita en ese momento. Y también existen los exámenes periódicos, que esos se llevan a cabo de forma anual, que están a cargo de la RT, y estos exámenes ayudan a determinar si ese puesto de trabajo está enfermando al trabajador. Entonces, esto se trabajaría, digamos, en ver la forma que actualmente está utilizando el trabajador en ese puesto y que es la posible causa de alguna enfermedad que pueda llegar a producirse o que esté dando indicios. En base a esto se hace la mejora y se acondiciona este puesto de trabajo, y si ya el trabajador ha sufrido alguna patología porque con el paso del tiempo no se ha percatado de esta situación, lo que se hace es buscar un lugar acorde para que el trabajador no quede sin la asistencia médica necesaria y además se le busque un puesto de trabajo acorde a su situación actual. El trabajador debe denunciar ante su empleador si ha padecido algún accidente, o al menos así, porque al inicio puede pasar de que algún trabajador manifieste de que no prestó atención porque no pensó de que iba a producir un determinado daño ese accidente, al menos advertir esa situación a su supervisor o a su empleador más directo. El trabajador debe trabajar en un ambiente sano y seguro, eso no hay dudas. Debe conocer los riesgos asociados a su trabajo, esto como lo dijimos anteriormente al inicio, por la información que se le provea tanto de la RT como del empleador. Debe recibir los elementos de protección personal, eso es el empleador quien le debe proveer todos los elementos de protección personal acordes al puesto. Hay puestos que van a requerir protectores auditivos, hay puestos que van a requerir protectores visuales. Determinados riesgos requieren determinados elementos de protección personal, no es para todos en general. Deben estar cubiertos por una RT, que es el empleador quien le debe informar de cuál es la RT, y debe recibir los pagos mensuales en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional. ¿Esto qué significa? Si un trabajador sufre un siniestro, este siniestro va a estar
garantizado el pago de su sueldo mensual de forma obligatoria. Nadie puede dejar de pagarle el sueldo al trabajador más allá de que esté con un accidente. Lo que sí es de tener en cuenta es que el sueldo va a ser del básico, no de considerar horas extras y adicionales que pueda llegar a tener el trabajador en condiciones habituales. Recibir recalificación laboral en caso de que sea necesario, como les dije anteriormente, esa es una obligación de la ART de pensar en una reubicación si lo requiriese el trabajador. Y utilizar correctamente los elementos de protección personal provisto por el empleador. Como mencioné anteriormente, ya sea protector auditivo, protectores visuales y los elementos que se les provean. Esos lo deben utilizar de forma adecuada.